Confié en mis secretos más profundos. Él era mi terapeuta, mi refugio seguro. Pero cuando entré en esa fiesta de compromiso que costaba millones y lo vi en el altar, me di cuenta de que el hombre que había estado dentro de mi mente, también había estado en mi cama. Y su prometida no tenía ni idea. Antes de sumergirnos en esta historia de locura, dale like a este vídeo si estás listo para una montaña rusa emocional, y suscríbete porque, créeme, no querrás perderte lo que viene. ¿Conoces esa sensación de que tu mundo se desmorona por completo? Cuando todo lo que creías saber sobre ti misma se derrumba en un solo instante. Ahí es donde comienza mi historia. Me llamo Sara, y hace 6 meses era un desastre total. Tenía 28 años, acababa de salir de la peor ruptura de mi vida, y me ahogaba en una ansiedad que sentía como si me estuviera asfixiando desde dentro. Me despertaba cada mañana con un peso aplastante en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí mientras intentaba respirar. Me temblaban las manos cada vez que tenía que hacer una llamada telefónica. No podía dormir, no podía comer, no podía funcionar como una persona normal. Mis amigas me decían que necesitaba ayuda, ayuda profesional. Así que hice lo que cualquier persona desesperada haría. Busqué en Google los mejores terapeutas cerca de mí y recé para que mi seguro cubriera a alguien decente. Así fue como encontré al doctor Marcus Reid. Su foto de perfil mostraba a un hombre increíblemente guapo, con ojos amables y una sonrisa cálida. Las reseñas eran brillantes. Me cambió la vida, brillante, el mejor terapeuta que he tenido. Su consultorio estaba en un edificio altísimo y lujoso en el centro de la ciudad, de esos que gritan dinero y éxito. Recuerdo haber pensado que no podía permitirme a alguien tan bueno, pero de alguna manera mi seguro lo cubría. Ahora, mirando hacia atrás, debí haberme preguntado por qué. Entrar por primera vez en su oficina fue como entrar en otro mundo. Todo era impecable: un escritorio de caoba, sillas de cuero, ventanales de piso a techo con vista a la ciudad. Y luego estaba Marcus. Dios mío, en persona era aún más atractivo. Alto, probablemente de 1,90 m, con el cabello oscuro perfectamente peinado y esos ojos azules penetrantes que parecían ver directamente dentro de ti. Llevaba trajes caros que le quedaban como hechos a medida. Lo cual, más adelante supe, eran exactamente eso, trajes hechos a medida. Pero aquí está el detalle. Él era completamente profesional. Mantenía la distancia apropiada. Nunca decía nada inapropiado. Siempre respetaba los límites clínicos que uno espera de un terapeuta. Tenía una forma de escuchar que te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo. Cuando hablaba de mis traumas de infancia, como cuando mi padre nos abandonó cuando yo tenía 12 años, Marcus se inclinaba un poco hacia adelante, sin apartar sus ojos de los míos, y podía sentir que realmente se preocupaba por mi dolor. Durante los siguientes 3 meses, le conté absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Cómo me sentía inútil después de que mi ex me engañó. Cómo tenía ataques de pánico en el supermercado. Cómo a veces me miraba al espejo y odiaba cada parte de lo que veía. Las partes más oscuras y profundas de mi alma, que nunca había compartido con nadie, ni con mis mejores amigas, ni con mi familia, ni siquiera conmigo misma a veces. Marcus lo absorbía todo con una paciencia y comprensión increíbles. Comencé a esperar con ansias nuestras sesiones de los martes y jueves más que cualquier otra cosa en mi semana. Por primera vez en meses, sentía que estaba sanando. Que alguien realmente me entendía. Y sí, lo admito, empecé a desarrollar sentimientos por él. ¿Cómo no hacerlo? Aquí estaba este hombre guapo y brillante que me escuchaba, que parecía preocuparse genuinamente por mi bienestar, que me hacía sentir digna de amor y atención. Pero mantuve esos sentimientos enterrados. No era estúpida. Sabía sobre los límites profesionales. Sabía que los terapeutas no podían salir con sus pacientes.
Así que me convencí de que era solo transferencia, que mi mente dañada estaba confundiendo el cuidado profesional con interés romántico. Todo cambió una tarde de jueves en noviembre. Nuestra sesión se había alargado. Habíamos estado hablando sobre mi relación con mi madre y había tenido una revelación importante sobre patrones de infancia que nunca había reconocido antes. Ya estaba oscureciendo afuera, y Marcus sugirió que continuáramos la conversación con una copa de vino. Para ayudarte a procesar todo, dijo. A veces los entornos informales también pueden ser terapéuticos. Debí haber dicho que no. Cada parte racional de mi cerebro gritaba que eso no era normal, que no era apropiado. Pero yo estaba tan agradecida por su ayuda, tan desesperada por seguir sintiéndome comprendida, que acepté. Sirvió 2 copas de vino tinto caro de una botella que tenía en el gabinete de su oficina, y nos sentamos en su sofá de cuero en lugar de en nuestras sillas habituales. Ahí fue cuando todo comenzó a cambiar. La máscara profesional empezó a resbalarse, y pude vislumbrar al verdadero Marcus debajo. Comenzó a compartir detalles personales sobre su vida, cómo creció siendo pobre, cómo se abrió camino desde la nada, cómo estaba en una relación complicada con alguien que no entendía sus ambiciones. Se acercó más a mí en el sofá, y cuando nuestras rodillas se tocaron por accidente, no se apartó. «Eres tan diferente a los demás, Sara», dijo, con una voz más suave de lo que jamás le había oído. «La mayoría de las personas son tan superficiales, tan obsesionadas con lo material. Pero tú tienes una profundidad, una autenticidad que es increíblemente rara». Me sentí especial, elegida, como si, tal vez, solo tal vez, los sentimientos que había estado reprimiendo no fueran tan unilaterales como había creído. Lo que sucedió después fue un lento y embriagador desliz hacia algo que parecía amor, pero que en realidad era manipulación en su forma más insidiosa. Marcus comenzó a escribirme mensajes entre sesiones, solo para saber cómo estabas, decía, para ver cómo estaba procesando nuestras conversaciones. Al principio, los mensajes eran inocentes, incluso profesionales. ¿Cómo te sientes después del avance de ayer? ¿O recuerda lo que hablamos sobre la autocompasión? Pero poco a poco, se volvieron más personales, más frecuentes. Me mandaba mensajes de buenos días, me preguntaba cómo iba mi día, compartía observaciones graciosas sobre otros pacientes, sin decir nombres, claro. Sentía que tenía una línea directa con este hombre brillante y comprensivo que me entendía mejor que nadie. Después vinieron las sugerencias de tener sesiones informales de terapia. Me dijo que algunos de sus tratamientos más exitosos habían ocurrido fuera del entorno clínico, que a veces los pacientes necesitaban sentirse más relajados y naturales para poder abrirse de verdad. Propuso vernos en restaurantes elegantes, cafeterías tranquilas, incluso en galerías de arte. A eso lo llamó terapia ambiental, experimentar la sanación en diferentes contextos. Yo estaba dividida, pero también halagada. Aquí estaba este hombre exitoso y atractivo queriendo pasar tiempo extra conmigo, ayudarme a sanar de formas que iban más allá de la terapia tradicional. Me sentía especial, elegida, como si fuera su paciente más importante. Y, siendo honesta, después de meses sintiéndome rota e insignificante, ser el centro de atención de alguien se sentía increíble. Nuestra primera sesión informal fue en un restaurante italiano íntimo en el centro. Marcus se veía diferente fuera de la oficina, más relajado, más humano. Llevaba jeans oscuros y un suéter de cachemira que probablemente costaba más que mi alquiler, y cuando me sonrió a la luz de las velas desde el otro lado de la mesa, mi corazón casi se detuvo. Hablamos de mi progreso, de mis metas en la terapia, de mis sueños para el futuro. Pero también hablamos de otras cosas, películas que amábamos, lugares que queríamos visitar, como éramos de niños. La conversación fluía como el vino,
natural y embriagadora. Cuando me acompañó a mi auto después, me abrazó para despedirse. El abrazo duró quizá 5 segundos más de lo normal, y pude oler su costoso perfume, sentir el calor de su cuerpo contra el mío. Ahí supe que estaba en problemas. Las siguientes semanas pasaron en una bruma de confusión y deseo. Nuestras sesiones de terapia continuaban, pero ahora estaban cargadas de una tensión subyacente. Marcus me miraba de forma diferente, me sonreía de una manera que se sentía íntima, no profesional. Y nuestras reuniones informales se volvieron más frecuentes, más personales. Fue durante una de esas sesiones nocturnas en su oficina cuando todo finalmente sucedió. Estábamos hablando sobre mi miedo a la intimidad, sobre cómo mi ex dañó mi capacidad para confiar. Marcus estaba sentado junto a mí en el sofá, más cerca de lo habitual, y cuando empecé a llorar por sentirme no digna de ser amada, él me acarició la cara. «No eres imposible de amar, Sara», susurró, mientras me limpiaba las lágrimas con el pulgar. «Eres increíble, hermosa. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte». Y entonces me besó. Al principio fue suave, cauteloso, como si estuviera probando terreno. Pero cuando no me alejé, de hecho, le devolví el beso, se volvió más urgente, más desesperado. Terminamos entrelazados en ese costoso sofá de cuero, cruzando cada límite profesional que había existido entre nosotros. Después, acostada entre sus brazos en su oficina apenas iluminada, debería haberme sentido culpable. Confundida, preocupada por la ética de lo que acababa de pasar. Pero en cambio, me sentía eufórica. Este hombre brillante, exitoso y hermoso me deseaba. Me había elegido a mí, entre todas sus pacientes, entre todas las mujeres de su vida. «Esto es complicado», dijo mientras me acariciaba el cabello. «Mi situación es compleja, pero no puedo dejar de pensar en ti, Sara. Te metiste bajo mi piel de una forma que no esperaba». Me habló de su novia de toda la vida, cómo se habían distanciado, cómo planeaba terminar la relación pero necesitaba esperar el momento adecuado. «Ella está relacionada con mi negocio. Tengo que manejar esto con cuidado», explicó. «Pero quiero estar contigo. Necesito que confíes en mí. Y que Dios me perdone, pero le creí. Confié en él por completo. A ciegas». Nuestra aventura continuó durante semanas. Seguíamos con nuestras sesiones formales, manteniendo la apariencia de profesionalismo, y luego terminábamos enredados como adolescentes. A veces nos veíamos en hoteles. A veces se quedaba conmigo después de hora en su oficina. El secreto lo hacía todo más intenso, más prohibido, más adictivo. Pero había señales de alerta que yo no quería ver. Nunca me llevó a su apartamento, siempre decía que era demasiado arriesgado, que su novia podría aparecer de repente. Nunca salíamos en público, donde alguien pudiera vernos. Y cuando preguntaba sobre fechas, sobre cuándo terminaría realmente su otra relación, sus respuestas se volvían vagas y evasivas. «Estas cosas toman tiempo, cariño», decía, besando mis dudas. «Necesito manejar esto bien. No querrás que lastime a alguien innecesariamente, ¿verdad? Lo peor de todo es que mi salud mental, la razón original de todo esto, me estaba volviendo emocionalmente dependiente de Marcus de una forma cada vez más tóxica, pero no podía verlo en ese momento. Dejé de salir con amigas, dejé de enfocarme en mi carrera, dejé de hacer todas las cosas que realmente me hacían sentir bien conmigo misma. Mi mundo entero se redujo a girar en torno a él y a las migajas de atención que me daba. El principio del fin llegó una tarde de martes en marzo. Había llegado temprano nuestra sesión y me dejé entrar a su oficina con la llave que me había dado. Estaba en una llamada telefónica, hablando en voz baja, y no notó que entré.
Estaba a punto de anunciarme cuando escuché algo que me heló la sangre. La fiesta va a ser perfecta, Victoria. Todo tiene que salir absolutamente impecable. Este es nuestro momento para mostrarle a todos lo que hemos construido juntos. Victoria. Nunca antes había mencionado a nadie llamada Victoria. Y la forma en que hablaba no sonaba como alguien que estuviera planeando terminar una relación. Sonaba como alguien enamorado, planeando algo importante con su pareja. Después de que colgó, le pregunté casualmente quién era Victoria. La cara de Marcus se puso pálida por un segundo antes de recuperar la compostura. Oh, solo una socia comercial. Estamos organizando un evento para la clínica, dijo con una fluidez demasiado ensayada. Fue entonces cuando empecé a notar lo que había estado ignorando. Como el costoso anillo de compromiso que vi en su cajón del escritorio y que de algún modo había justificado en mi cabeza. Cuando lo confronté, dijo que era para mí, que debíamos esperar el momento correcto, hasta que su situación estuviera completamente resuelta. Quiero hacer esto bien, Sara me dijo, abrazándome. Tú mereces una propuesta real, una relación real. No algo escondido y complicado. Solo dame un poco más de tiempo. Pero sus promesas se volvían cada vez más vagas, más distantes. ¿Qué tipo de compañías tiene? Pregunté, tratando de que mi voz sonara casual. Oh, de todo tipo. Bienes raíces, startups tecnológicas, clínicas médicas. Tiene las manos metidas en todo. Pero como te dije, es súper reservado. Este es el primer gran evento público que organiza. Clínicas médicas. Me empezaron a temblar las manos mientras piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía comenzaban a encajar. Acepté ir a la fiesta, diciéndome que estaba siendo paranoica. Que probablemente había docenas de Marcus Reeds en la ciudad. Que mi terapeuta y este misterioso multimillonario simplemente compartían un nombre. Pero en el fondo, una parte de mí ya sabía la verdad. Una parte de mí siempre supo que algo no estaba bien. La fiesta era en una mansión increíble en las colinas, el tipo de lugar que solo ves en películas sobre los ultrarricos. Emma y yo llegamos en su auto, siguiendo una fila de Bentleys y Ferraris por un camino serpenteante que parecía interminable. La casa era como un cuento de hadas, enorme, toda de vidrio y piedra, con luces brillando en cada ventana. Por dentro era aún más impresionante. Candelabros de cristal, pisos de mármol, flores por todas partes que seguramente costaban más que mi salario anual. Había fácilmente 300 personas allí, todas vestidas de gala, todas claramente ricas e importantes. Me sentía completamente fuera de lugar con mi vestido de tienda por departamentos, pero Emma me arrastró de un lado a otro, presentándome a personas cuyos nombres había visto en portadas de revistas y artículos de noticias. La mansión estaba llena de fotografías de la feliz pareja, fotos de compromiso profesionales expuestas en caballetes por todas las habitaciones. Pero todas estaban tomadas desde atrás o en ángulos donde no se veía claramente el rostro del novio. Imágenes artísticas y románticas que se enfocaban más en la emoción que en las personas. ¿No es increíble?, suspiró Emma mientras avanzábamos entre la multitud. Escuché que se casan en la Toscana el próximo mes. ¿Te imaginas? Yo empezaba a sentirme mareada, abrumada por el ruido, la multitud y este creciente presentimiento que no podía sacudirme. Nos dirigimos al salón principal, donde se suponía que se haría la ceremonia, y fue entonces cuando lo vi. El altar estaba al fondo del salón, decorado con miles de rosas blancas y luces centelleantes. Hermoso, romántico, perfecto. Y allí, de pie con un smoking negro perfectamente entallado, saludando a los invitados y recibiendo felicitaciones, estaba Marcus. Mi Marcus. La habitación comenzó a dar vueltas.
No podía respirar. Todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida, sobre nuestra relación, sobre quién era él, se desmoronó en ese único instante. Ese no era un terapeuta en una relación complicada. Era un multimillonario celebrando su fiesta de compromiso con otra mujer. Nuestros ojos se encontraron a través de la multitud, y vi cómo el color se desvanecía de su rostro. Parecía como si hubiera visto un fantasma, lo cual supongo que, en cierto modo, era verdad. Yo era el secreto que había estado ocultando, la mentira que había estado viviendo, parada allí en su vida perfecta como un recordatorio de todo lo que había hecho mal. No recuerdo haberme movido, pero de alguna manera me encontré caminando hacia él a través del gentío, mis piernas avanzando por sí solas mientras mi mente intentaba procesar lo que estaba pasando. La gente lo felicitaba, le daba la mano, brindaba por su felicidad, y él sonreía y agradecía mientras sus ojos volvían a buscarme con pánico absoluto. Cuando finalmente lo alcancé, me tomó del brazo y me llevó a un lado, lejos de la multitud. «Sara, ¿qué estás haciendo aquí?», susurró con urgencia. «¿Cómo? No puedes estar aquí. ¿Quién eres?», pregunté, mi voz apenas audible sobre el sonido de mi corazón rompiéndose. «¿Quién demonios eres realmente?». Fue entonces cuando todo salió a la luz. La verdad que debería haber visto desde el principio, pero que había estado demasiado ciega por mi necesidad emocional como para reconocerla. Marcus Reid no era solo un terapeuta. Él poseía la clínica de terapia. Poseía decenas de negocios. Era exactamente quien Emma había dicho, un empresario multimillonario que había construido un imperio desde cero. Y Victoria, su prometida, no era alguna novia cualquiera a la que pensaba dejar. Era su socia comercial, su igual, la mujer con la que llevaba 8 años y con la que estaba a punto de casarse frente a 300 personas entre amigos y familiares. La clínica de terapia no era su proyecto de pasión. Era su campo de caza. ¿Cuántas más han habido?, pregunté, sintiendo como todas las piezas encajaban con una claridad dolorosa. ¿A cuántas otras pacientes les hiciste lo mismo? La expresión en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Yo no era especial. No era la elegida. Solo era la última en una larga fila de mujeres vulnerables que había manipulado y usado. De pie en ese hermoso salón, rodeada por las pruebas de su verdadera vida, finalmente vi a Marcus Reid por lo que realmente era. No el terapeuta comprensivo que me ayudó a sanar. No el hombre complicado luchando con una relación difícil, sino un depredador que usó su posición de poder para explotar a mujeres en sus momentos más vulnerables. Y yo había caído por completo. En ese momento de devastadora claridad, de pie en medio de la fiesta de compromiso de Marcus mientras se me suplicaba que me fuera en silencio y no arruinara todo, pude haber hecho muchas cosas. Pude haber gritado. Pude haber causado una escena. Pude haber salido corriendo y pasado el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado. En cambio, hice algo que hasta a mí misma me sorprendió. «Sonreí. Felicidades por tu compromiso, Dr. Reid», dije lo suficientemente alto como para que varios invitados cercanos me escucharan. «Estoy segura de que Victoria es una mujer muy afortunada». El pánico en sus ojos fue delicioso. Claramente no tenía idea de lo que planeaba, pero me conocía lo suficiente como para saber que no iba a desaparecer en silencio durante la noche. Pasé la siguiente hora recorriendo la fiesta, siendo encantadora y sociable de una forma en la que no lo había sido en meses. Conocí a los padres de Victoria, a sus colegas de negocios, a los miembros de la familia de Marcus. Escuché historia tras historia sobre su relación perfecta, sus sueños compartidos, su brillante futuro juntos. Y con cada conversación, mi determinación se fortalecía más. Porque esto es lo que Marcus no sabía. Había estado grabando nuestras sesiones de terapia desde el principio. No por una razón siniestra,
sino porque había leído que tener registros de audio de tus sesiones podía ayudarte a procesar mejor las cosas entre una y otra. Tenía horas y horas de grabaciones en mi teléfono, incluyendo sesiones donde Marcus hablaba de su situación con su novia, donde me prometía que la dejaría, donde cruzaba límites profesionales de maneras claramente poco éticas y probablemente ilegales. También tenía mensajes de texto. Muchos. Capturas de pantalla de cada conversación inapropiada que habíamos tenido. Evidencia de que solicitó una relación con una paciente. Prueba del romance que habíamos mantenido durante meses. Y lo más importante, aquella noche me di cuenta de algo que me dio la última pieza de poder que necesitaba. Marcus había mencionado a otras pacientes en nuestras conversaciones. Nunca por nombre, pero con suficiente detalle como para que probablemente pudiera identificarlas si lo intentaba. Lo que significaba que no era su única víctima. Había otras mujeres que habían pasado por lo mismo que yo, que habían confiado en él con su salud mental y habían visto cómo esa confianza era traicionada de la forma más íntima posible. Encontré a Victoria en un momento tranquilo, cuando se había alejado del grupo para retocarse el maquillaje en una habitación lateral. Ella era todo lo que yo no era: alta, rubia, elegante, exitosa. El tipo de mujer que pertenecía a una mansión como esa, que podía estar al lado de un multimillonario como igual, no como víctima. ¿Victoria?, dije suavemente, cerrando la puerta detrás de mí. Me llamo Sara. Creo que necesitamos hablar. Ella me miró confundida, pero no alarmada. Lo siento, ¿nos conocemos? ¿Eres una socia de negocios de Marcus? No exactamente, respondí, sacando mi teléfono. Soy una de sus pacientes. Oh, bueno, lo era. Hasta que empezamos a acostarnos. El color desapareció de su rostro, pero no lo negó ni se enojó. Simplemente se dejó caer en una silla cercana y dijo: Mr. Mello. Así que lo hice. Le mostré grabaciones seleccionadas, mensajes de texto, le expliqué la línea de tiempo de nuestro romance y cómo coincidía con la planeación de esta misma fiesta. Vi cómo esa mujer fuerte y exitosa se derrumbaba al darse cuenta de que el hombre al que había amado durante 8 años, con quien había construido un imperio empresarial, la había estado traicionando sistemáticamente con pacientes vulnerables. Hay otras, le dije con suavidad. Por cosas que dijo, sé que no soy la primera. Y si no detenemos esto, no seré la última. Victoria guardó silencio durante un largo rato, procesando todo lo que le había contado. Cuando finalmente habló, su voz era firme y decidida. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó. Necesito que me ayudes a asegurarme de que esto no vuelva a suceder, le dije. Y necesito que sepas que mereces algo mucho mejor que esto. Lo que ocurrió después fue el momento más satisfactorio de toda mi vida. Victoria se puso de pie, alisó su vestido de diseñador y regresó a la fiesta con la cabeza bien en alto. Caminó hasta el frente del salón donde Marcus conversaba con los invitados, golpeó una copa de champán para llamar la atención de todos y comenzó a hablar. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche para celebrar lo que pensábamos que sería el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Marcus y mía, dijo, su voz resonando con claridad en la sala en silencio. Desafortunadamente, acabo de enterarme de una información que lo cambia todo. Observé desde el fondo del salón cómo el rostro de Marcus se ponía pálido, al darse cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir pero sin poder hacer nada para evitarlo. Resulta que el hombre con quien planeaba casarme ha estado utilizando su posición como terapeuta para explotar a mujeres vulnerables, continuó Victoria, sin que su voz titubeara. Mujeres que confiaron en él con su salud mental y sus secretos más profundos. Mujeres que acudieron a él en busca de ayuda y fueron manipuladas hacia relaciones inapropiadas. La sala estaba en silencio absoluto. Se podía oír caer un alfiler. Así que, en lugar de celebrar un compromiso esta noche, vamos a celebrar otra cosa,
dijo Victoria, mirando directamente a Marcus. Vamos a celebrar la verdad. Y la verdad es que Marcus Reid es un depredador que no merece estar en una posición de poder sobre nadie, mucho menos sobre personas vulnerables que buscan ayuda. Se volvió a dirigir a los presentes. El compromiso está cancelado. La boda también. Y pasaré los próximos meses trabajando con las autoridades para asegurarme de que Marcus no tenga jamás la oportunidad de lastimar a alguien más como lo hizo conmigo y con sus pacientes. Entonces salió del salón, dejando a Marcus allí parado frente a 300 invitados que ahora sabían exactamente qué tipo de hombre era en realidad. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. En menos de una semana, presenté una denuncia ante la Junta Médica Estatal, proporcionándoles todas las pruebas que había reunido. Victoria, quien no solo era la prometida de Marcus, sino también accionista mayoritaria de su imperio empresarial, lo despidió de todas las empresas que él creía poseer. Otras víctimas salieron a la luz, 5 mujeres más que habían tenido experiencias similares con Marcus a lo largo de los años. Perdió su licencia médica. Perdió sus negocios. Perdió su reputación, su riqueza, su posición en la comunidad. El hombre que se creía intocable, que pensaba que podía manipular y usar a las personas sin consecuencias, descubrió que el karma siempre termina alcanzando a todos. 6 meses después, estaba sentada en la oficina de una verdadera terapeuta, una mujer esta vez. Alguien altamente recomendada y sin conexión alguna con Marcus o su práctica. Estaba sanando de verdad, trabajando mis problemas de manera saludable y adecuada. La ansiedad que me llevó a Marcus en primer lugar ahora era manejable, controlada a través de terapia adecuada, medicación y autocuidado. Victoria y yo nos habíamos convertido en amigas improbables. Se volcó en el trabajo de defensa de víctimas, ayudando a otras personas afectadas por abusos profesionales y trabajando para fortalecer las regulaciones sobre las relaciones entre terapeutas y pacientes. Conservó el imperio empresarial de Marcus, pero lo transformó en algo positivo, en algo que realmente ayudaba a las personas en lugar de explotarlas. En cuanto a Marcus, me lo encontré por completo por accidente en una cafetería del centro. Estaba trabajando detrás del mostrador, con una placa con su nombre y un delantal manchado, tomando pedidos de clientes que no tenían idea de que estaban siendo atendidos por un ex multimillonario. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de reconocimiento y de algo que quizás era vergüenza. Pedí mi café habitual, uno grande con leche de avena, y cuando me lo entregó, nuestros dedos se rozaron por un instante. Abrió la boca como si fuera a decir algo, quizás disculparse o tratar de explicarse. Pero yo simplemente tomé mi café, dejé una propina y me fui sin decir una palabra. Porque a veces la mejor venganza no es una confrontación dramática ni palabras llenas de ira.